Hola, saludos cordiales. En esta ocasión vamos a presentar la función de producción Koch-Douglas de la materia Métodos Cuantitativos 2 en el doctorado que estamos llevando a cabo cursando en Venezuela en Ciencias Económicas de la Universidad del Zulia. Los integrantes del grupo son Vladimir Pozo, Ernesto Cano, Leobaldo Molero, Óscar Calderón y Javier Briones. La necesidad de realizar el trabajo pues nos ha visto involucrados en la situación de dividirnos el trabajo, y el contenido es el siguiente. Vamos a tener una introducción primera, vamos a generar después y explicar lo que es la función de producción en una situación muy elemental o básica, y también continuaremos informando o explicando sobre las funciones homogéneas, la homogeneidad lineal y sus propiedades. Esta homogeneidad lineal tiene propiedades 1, propiedad 2 y propiedad 3 dentro de los parámetros que hemos analizado, ¿no? Y por sobre todo vamos a analizar la función de producción Koch-Douglas, que siempre se utiliza para estas situaciones económicas que naturalmente tenemos que entender y comprender en el desarrollo del estudio del doctorado. Bien, como lo hemos dicho hace un rato, pues vamos a hacer una introducción breve en donde vamos a categorizar algunos aspectos. Por ejemplo, uno de los aspectos más considerados en la teoría económica tiene que ver con las funciones de producción, tanto a nivel microeconómico para el estudio de la producción y oferta y el equilibrio general, como a nivel macroeconómico para el estudio sobre el crecimiento económico, el ciclo económico real y los modelos de equilibrio general dinámico estocástico. En este sentido, el presente documento tiene como propósito describir y explicar brevemente lo que es una función de producción, analizando algunas características particulares en estas funciones, abordando un caso especial de este tipo de funciones, tal como lo es la función de producción Koch-Douglas, la cual presenta algunas propiedades muy interesantes y es una de las más utilizadas en el análisis económico por su sencillez. Pero esta sencillez implica por sobre todas las cosas, la forma de ser más práctica y dinámica en las mediciones o estimaciones econométricas y análisis empíricos. En esta presentación se expone brevemente el desarrollo realizado en el capítulo 12, titulado Optimización con restricciones de igualdad, del libro de texto de Métodos Fundamentales de Economía y Matemática de Alpha Chain y Kevin Whitewright, en la cuarta edición en español, específicamente en la sección 12.6, relativa a las funciones homogéneas como uno de los requisitos para aprobar la materia de métodos cuantitativos 2. Una vez que ya pasamos esto, vamos a analizar la función de producción como tal. Esta función de producción implica que la función de producción de un determinado bien, que lo vamos a catalogar como Q y vamos a denotarlo con una I, o sea, Q sub I, correspondiente a la empresa I, es decir, la cantidad de producto que se va a generar entre empresas. Y la formulación va a quedar de la siguiente manera: Q sub I es igual o está en función del capital sub I y la mano de obra sub I, o el trabajo, o cantidad de trabajadores, o horas de trabajo por trabajador en cada empresa, ¿no? ¿Qué muestra esta formulación? Muestra la cantidad máxima que puede obtenerse del bien utilizando distintas combinaciones de capital y de trabajo. En otras palabras, muestra la cantidad máxima de toda la producción de un bien determinado que podemos conseguir en la combinación de capital y de trabajo. En términos generales, una función de producción muestra una relación técnica entre producción y factores de producción. Estos pueden incluir otro tipo de factores de producción como tierra o recursos naturales, por ejemplo, la extracción minera, también la extracción de petróleo, entre otros, ¿no? Esta producción es igual a una función del factor de capital y del trabajo o cantidad de trabajadores o horas de trabajo de una empresa en el nivel microeconómico. Podríamos ejemplarizar ahí la situación de la Coca-Cola, que ocupa cantidades de trabajo y cantidades de capital para generar producción por capital de trabajo y por empleados o por horas de trabajo consideradas o pagadas, ¿no? Ahora, si dividimos la ecuación entre un factor del trabajo, es decir, vamos a dividir a la función anteriormente descrita por el factor trabajo, nos va a quedar 1 sobre trabajo multiplicado por capital. Si nos damos cuenta, esto va a ser igual a 1 sobre L en función de K por L.
y esto no quedará, como ustedes ya saben, esto aquí queda 1 por K por Q es Q, entonces queda Q sobre L o entre L, que es igual a la función de K entre L, y L entre L pues naturalmente nos va a dar 1. Si se define a Q entre L como Q minúscula y a K entre L como K minúscula, se expresa la ecuación 3 en su versión de forma intensiva, ¿no? Entonces, recuerdan que nosotros tenemos que recordar que el trabajo, el capital y los recursos naturales forman parte del proceso de producción, ¿no? El proceso productivo. Entonces, todos estos agregados, tanto en bienes y servicios de una economía, puede llevarse al nivel macroeconómico. Podemos considerar que el PIB de una economía va de la mano con esto, es decir, donde todas las maquinarias y equipos de una nación versus todas las cantidades de trabajadores en todas las actividades de la economía puede llevarse los factores agregados o macroeconómicos ya también, ¿no? Ahora, una vez que tenemos esta formulación, nos va a quedar la función en su forma intensiva, que es Q minúscula, que es igual a F sobre K, o en función del capital. Es decir, podemos expresar la producción por unidad de trabajo o producción por trabajador como una función de capital por trabajador. Entonces, si definimos a QL sobre Q minúscula sin su índice, cabe notar que es un agregado. Esto se convertiría en un agregado, y K sobre L, como en minúscula, se expresa en la fórmula que está aquí definida, ¿no? Entonces, vamos a ver... una empresa, así por decirlo, en términos microeconómicos, funciona con un conjunto de trabajadores como un conjunto, o también como un conjunto de maquinarias, que en combinación, como ya lo dijimos hace un rato, sería ya la cantidad de bienes que se generan por la combinación de dos factores, teniendo lo demás constante. La forma intensiva, que es la que estamos hablando aquí, o de la que estamos refiriéndonos, de la función de producción del producto, es la relación que existe entre el producto por trabajador o la producción por unidad de trabajo, que va a estar en función del capital por trabajador. Si duplicamos podemos decir que si duplicamos la cantidad de capital y de trabajo, el producto también se va a duplicar, cosa que vamos a explicar en forma posterior, ¿no? Aquí vamos a ver que entre los principales supuestos, ya realizando supuestos de esta función de producción, se encuentran, primero, que existen rendimientos constantes a escalas en sus factores de producción, es decir, en su capital y en su trabajo, en ambos. 2. Los factores productivos que no son el capital y el trabajo, como la tierra y los recursos naturales, son relativamente irrelevantes para este caso. Y 3. Existen rendimientos marginales o productividad marginal decreciente de cada factor de producción. Esto se puede expresar de la siguiente manera. F0, que implica la representación de la producción, cuando F' o en función de K, o la primera derivada está en función de esta función, es positiva, F' o F2' es la segunda derivada, que necesariamente va a ser negativa, que en este caso es esta, donde F sub K y F2' o F'K y F2'K, aquí especificamos que denotan respectivamente la primera y segunda derivada de la ecuación 4, según el libro de Romer, o del libro de macroeconomía avanzada de Romer del 2006. Más adelante se abordará esto con mayor detalle, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto realmente? Todo esto de aquí desde que nace en F sub 0. Lo que quiere decir esta función matemática es que su primera derivada es positiva. Quiere decir que existe un máximo hasta donde es óptima la utilización de factores productivos, hasta donde se convierte en óptimo la utilización de factores productivos o la cantidad empleada de factores productivos. Y a partir de ese máximo, si seguimos incorporando más factores de producción, en términos marginales, más factores de producción, manteniendo constantes los otros factores, se hace o se garantiza que ese máximo existe, y a partir de allí todo empieza a decrecer. La primera derivada es la condición necesaria, y en el caso de la segunda derivada es la condición suficiente para que exista un máximo de un tope de la frontera de posibilidades de producción, y desde allí todo empezaría a decrecer. Esa es la realidad en la explicación que nos está dando estos supuestos, para poder comprender mejor esta función en el caso puntual que estamos explicando. Ahora,
aquí vamos a expresar la función de producción en su forma intensiva, lo que habíamos hablado hace un rato. Es decir, por trabajador. Se puede representar la función de producción geométricamente en un plano bidimensional o de 2 dimensiones para facilitar su explicación tal como se presenta a continuación. Como vemos aquí, vamos a tener la Q minúscula y la K minúscula. La Q minúscula la vamos a expresar en el eje de la ordenada y se grafica el producto por trabajador. Y en el eje de las abscisas se va a graficar el capital por trabajador, o sea, en el eje horizontal, ¿no? Esta función de producción es del tipo cuasi cóncava. Si estamos dando cuenta, arranca desde el punto 0, ¿sí? Y vamos a ver cómo va generándose una concavidad que la podemos determinar como una función cuasi cóncava. La curvatura parte del eje 0, como lo estamos viendo acá, y a medida que vamos utilizando cada vez más el factor capital, ¿sí? Capital por trabajador, aumenta más el producto. Naturalmente que sí. Si nosotros vamos a explicar y vamos a partir de que esto es un punto de capital por trabajador y vamos a relacionarlo con el producto de trabajador, asumamos que este punto de aquí son 100 millones de dólares versus estos que pueden ser 200. Si usted que aumenta cada vez este aumento de K, una unidad que puede ser $1 millón, pues naturalmente si vamos a este punto, si lo llevamos de este punto a este punto, nos va a aumentar a este punto también, es decir, que va a aumentar en función de la cantidad de capital por trabajador el producto por los mismos trabajadores que trabajan con relación a ese capital. Pero aumenta más el producto, ¿no? Por ende aumenta más el producto generado por trabajador. Al pasar de un nivel de capital a otro, el producto también crece. Naturalmente que sí, que es lo que hemos tratado de explicar hasta ahora. Sin embargo, si seguimos aumentando el capital, por el tipo de función que estamos representando en este gráfico, que es cuasi cóncava, pues comenzamos a ver que la curva ya no mantiene su mismo nivel de crecimiento, sino que se va tornando hacia la derecha y va decayendo. Esto tiene una explicación, ¿no? Sin embargo, si seguimos haciendo esto por el tipo de función y estamos asumiendo que existen rendimientos constantes a escala y que también existen rendimientos marginales decrecientes por cada factor productivo aumentado, manteniendo constantes otros factores, si sigue aumentando, el capital puede llegar un momento en que esta función va a bajar o va a disminuir, es decir, a más capital por producto, o sea, más capital por trabajador, perdón, el producto disminuye, va a crecer, pero va a crecer en menor proporción que lo que venía creciendo anteriormente, ¿no? Esto tiene su lógica. Esta es que desde el punto de vista micro, una empresa en el corto plazo no tiene manera de ampliar su frontera de producción o su frontera de posibilidades de producción si es que no incluye un factor adicional que podría ser la tecnología o es la tecnología. Es decir, una empresa está diseñada para producir N cantidad de productos, pero si seguimos aumentando la maquinaria va a ocupar todo el espacio físico y así necesariamente vamos a tener problemas en el proceso productivo. Ya llega el momento de ir al tope de la frontera de posibilidades de producción y ya no tendríamos que producir más si no tenemos un factor tecnológico, como lo decía hace un rato, ¿no? La tecnología en este tipo de función de producción desplaza esta curva no en este sentido, sino hacia arriba, ¿no? Manteniendo un crecimiento del producto por trabajador en función del aumento del capital por trabajador, pero con este tercer aditamento que sería la tecnología. Definitivamente la desplazar hasta arriba. Vamos a explicar estos puntos, ¿no? Nosotros vemos estos triángulos aquí. Este es el primer triángulo de los primeros aumentos y este es el segundo triángulo de los segundos aumentos. Cada uno de ellos va a reflejar dos tipos de productividades marginales del capital, en este caso definitivamente distintos. Y podemos verificar que la productividad marginal del capital, o sea, PMK, es la producción adicional que puede obtenerse empleando una unidad más de capital por trabajador, manteniendo los demás factores constantes. Entonces aquí están reflejados las diferencias o los crecimientos de Q y de K, ¿no? En este caso lo vamos a explicar de una manera más sucinta. En los aumentos primeros, los aumentos primeros son considerables, ¿no? Aumenta una unidad y naturalmente aumenta también una cantidad igual o considerable de los productos por trabajador. Si nos damos cuenta en este primer triángulo, el área es superior al área del triángulo 2. Quiere decir que esa productividad marginal es mayor a la del número 2. Esta mayor a esta.
El incremento, como lo vemos, es en una unidad, puede ser en $1.000.000, que es lo que venimos explicando hace un rato. Y si seguimos incrementando las áreas de los triángulos, si seguimos aumentando la capital por trabajador, los productos por trabajador seguirán creciendo, pero cada vez las áreas, los siguientes triángulos de crecimiento, es decir, si crecemos aquí y crecemos acá, van a ser los triángulos muchísimo más pequeños, de tal forma que se está expresando y llegará un momento en que entonces se va a hacer nulo, se está expresando el acercamiento a la nulidad y comenzará a decrecer, es decir, que se comenzará a hacer negativo el producto o la cantidad de producto por trabajador en concordancia con el capital de trabajador o por trabajador aumentado. Es decir, que no podemos ya, de cierta manera, invertir todo en capital de una empresa de manera infinita, porque la empresa tiene un tamaño para producir bienes y servicios. Si es que no involucramos, o si es que no incluimos, o si es que no tomamos la posibilidad de invertir en tecnología. Y habrá un momento en donde habrán rendimientos marginales decrecientes, es decir, a medida que incrementamos factores de producción, el incremento de la producción cada vez es menor, hasta que llega un momento en que se hace negativo, que es lo que realmente es preocupante. Entonces, esta es la explicación que tenemos para poder explicar esta función de producción en un sistema básico en donde el capital por trabajador influye en el producto por trabajador y se generan los rendimientos marginales decrecientes. Por aquí hasta ahora con esta explicación, y en los siguientes los siguientes compañeros van a seguir explicando el desarrollo del trabajo. Muchas gracias. Mi nombre es Ernesto Cano y continuando con la presentación les voy a hablar sobre las funciones homogéneas, el concepto de homogeneidad lineal y sus propiedades. Función homogénea. Se dice que una función es homogénea de grado R si la multiplicación de cada una de las variables independientes por una constante j altera el valor de la función en la proporción j elevado a la r. Es decir, si una función cualquiera conformada por un conjunto de variables independientes que van de x1 hasta xn se multiplica por la constante j, un factor de ajuste j, esta función será igual a j elevado a la r en función de cada una de las variables independientes. En general, j puede adoptar cualquier valor. Sin embargo, con el objeto de que esta ecuación tenga sentido, no debe estar situado fuera del dominio de la función. Por esta razón, en las aplicaciones económicas, las constantes j generalmente se considera positiva, es decir, que j es mayor a 0, ya que la mayor parte de las variables económicas no admiten valores negativos. Bien, una vez definido el concepto de función homogénea, ahora vamos a definir el concepto de homogeneidad lineal. Según Chiang y Wainwright en su libro Métodos Fundamentales de Economía Matemática, señalan que en el estudio de las funciones de producción se hace uso de las funciones homogéneas de primer grado. Con frecuencia, a estas se les denomina funciones linealmente homogéneas, con el adverbio linealmente que modifica al adjetivo homogéneas. Como el campo primario de aplicación de las funciones linealmente homogéneas está en la teoría de la producción, se explicará las diferentes propiedades de estas a través del estudio de la función de producción que se describió en la primera sección de esta exposición por parte del compañero Javier Brione, donde la producción Q está en función de los factores de producción, capital y trabajo. Ya sea que se aplique a nivel microeconómico o a nivel macroeconómico, la hipótesis matemática de homogeneidad lineal apuntaría a la hipótesis económica de retornos o rendimientos constantes de escala, ya que la homogeneidad lineal significa que la elevación de todos los insumos, es decir, de las variables independientes K y L, J veces, siempre eleva el producto, es decir, el valor de la función o variable independiente Q, J veces. De lo anterior surge naturalmente la pregunta: ¿cuáles son las propiedades únicas que caracterizan a esta función de producción linealmente homogénea? A continuación vamos a hablar de la primera propiedad. La primera propiedad nos dice: dada la función de producción linealmente homogénea, en este caso la ecuación número 2, donde el producto era una función tanto del capital como del trabajo,
El producto físico promedio del trabajo denotado por APP sub L y del capital denotado por APP sub K pueden expresarse solo como funciones de la relación capital-trabajo. Esta última relación capital-trabajo se representa por la letra K minúscula, que es idénticamente igual a K mayúscula, es decir, todo el acervo de capital, dividido para L mayúscula, es decir, el número total de trabajadores. Para probar esto, multiplicaremos la ecuación 2, es decir, esta de aquí, por un factor J, que será igual 1 dividido para L, es decir, 1 dividido para el número de trabajadores. En virtud de la homogeneidad lineal, esto va a modificar el producto de Q a J por Q, es decir, 1 dividido para L por Q, lo cual será igual a Q dividido para L, es decir, el producto por trabajador. El lado de derecho de la ecuación 2, es decir, este de aquí, se transforma correspondientemente en, al multiplicar Q por J, es decir, por 1L, este factor queda K dividido para L. Al multiplicar L por J, es decir, por 1 dividido para L, este factor queda L dividido para L. Por lo tanto, esta función será igual a K dividido para L y L dividido entre L será igual a 1. A su vez, esto será igual, K dividido para L, dijimos que era igual a la relación capital-trabajo, es decir, K minúscula. Por lo tanto, esta función que podría también quedar como K minúscula y 1. Es decir, el producto es una función de K minúscula, o dicho de otro modo, es una función del capital por trabajador. Con esto tenemos una nueva función que no es otra cosa que la ecuación 3 que ya vimos anteriormente en la primera parte de este video, que expresa la función de producción en su forma intensiva. Como las variables capital y trabajo, es decir, K mayúscula y L mayúscula, en la función original deben reemplazarse, siempre que éstas aparezcan, por K minúscula y 1, es decir, por el capital por trabajador y 1 respectivamente. El lado derecho se convierte solo en una función de la relación capital-trabajo K. Por ejemplo, φK, que es una función con un solo argumento, que en este caso es K, aun cuando en realidad intervienen dos variables independientes que son capital y trabajo, pues sabemos que K minúscula o el capital por trabajador es idénticamente igual al capital dividido por el número de trabajadores. Al igualar ambos lados de la ecuación, se tiene que el producto por trabajador será igual a una función del capital por trabajador, lo cual equivale al producto físico promedio del trabajador. Dicho de otro modo, el producto físico promedio del trabajo se obtiene de multiplicar nuestra ecuación 2 por el factor J, que es igual a 1 dividido para L. O lo que es lo mismo, dividir nuestra ecuación 2 entre la variable independiente L. Una vez que hemos encontrado nuestro producto físico promedio del trabajo, podemos encontrar también nuestro producto físico promedio del capital, el cual se obtiene multiplicando nuestra ecuación número 2 por el factor J, que en este caso será 1 dividido para K. O lo que es lo mismo, nuestra función de producción número 2 la dividimos para el factor de la producción K o capital. Fíjense que nuestro producto físico promedio de capital será idénticamente igual a nuestra función de producción dividido para capital. Y se tiene ese resultado que se obtiene de la siguiente manera. A ambos miembros
de nuestra función de producción, lo multiplicamos por el factor J, que en este caso es 1 dividido para K. Es decir, multiplicamos el producto por el factor 1 dividido para K, de lo cual nos queda Q sobre K. Y multiplicamos el factor 1 dividido para K por los factores de la producción capital, trabajo, que son las variables independientes de nuestra función. Al multiplicar 1 sobre K por K, nos queda K sobre K. Y al multiplicar 1 sobre K por L, nos queda L sobre K. Esta función, por tanto, se puede expresar de la siguiente manera. Al dividir K entre K, nos queda 1. Y al dividir en L entre K, nos queda L entre K. Por tanto, la producción también se expresa como una función de L sobre K, que es lo que tenemos aquí. Q sobre K es igual a L sobre K. Este resultado lo podemos expresar de la siguiente manera. Q sobre K será igual al producto de Q sobre L por L sobre K. Si eliminamos L, nos queda Q sobre K, con lo cual se replica el resultado anterior. Por tal razón, ubicamos este factor aquí. Recordando que, como vimos en la lámina anterior, Q sobre L será igual a una función de la relación capital sobre trabajador, es decir, phi por K. Por tanto, nuestro producto físico promedio de capital será igual a phi por K dividido para K. Como ambos productos promedio, es decir, el producto físico promedio del trabajo y el producto físico promedio del capital, dependen solamente de la relación capital por trabajador, la homogeneidad lineal implica que siempre que la relación capital sobre trabajo se mantenga constante, es decir, K sobre L, cualesquiera que sean los niveles absolutos de K y de L, los productos promedio también serán constantes. Por lo tanto, mientras que la función de producción es homogénea de grado 1, tanto el producto físico promedio del trabajo y el producto físico promedio del capital son homogéneos de grado 0 en las variables K y L, ya que los cambios proporcionalmente iguales en K y L, manteniendo K constante, no alteran la magnitud de los productos promedios. Aquí hay algo importante que vale la pena acotar. Los datos macroeconómicos que tenemos a disposición de las principales fuentes de información internacional, llámese en esta Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otras, revelan que mantiene un valor constante en el largo plazo, es decir, no existe una tendencia, ni ascendente ni descendente, lo que corrobora que este supuesto de K mantenida constante en el tiempo se cumple en las diferentes economías de los países. Bien, habiendo dicho esto, a continuación mi compañero Leobaldo Morelos les va a hablar sobre la segunda propiedad que caracteriza la función de producción linealmente homogénea. Continuando con la presentación, ahora vamos a abordar la segunda propiedad de las funciones homogéneas o de la homogeneidad lineal. La propiedad número 2 dice lo siguiente: dada una función de producción linealmente homogénea, como las que hemos utilizado a través de la ecuación 2, los productos físicos marginales o el rendimiento marginal de cada factor productivo, en este caso vamos a denotar MPP sub L, el producto físico marginal del trabajo, y MPP sub K como el producto físico marginal del capital, en este caso los dos únicos factores de producción que tenemos en esta ecuación. Pueden expresarse como funciones de K, como única variable. Para encontrar los productos marginales, escribiremos primero el producto total
como lo habíamos visto anteriormente en la ecuación número 7, Q es igual a L, el factor trabajo, multiplicado por la función que hemos derivado en la forma intensiva de la función de producción, que esa es la función de la relación capital-trabajo, denotado por K minúscula, tal como podemos ver acá en la ecuación número 9. Y luego, diferenciando Q respecto a las dos variables independientes, en este caso capital y trabajo, para este propósito nos sirven los dos siguientes resultados preliminares, ¿no? Aquí vamos a derivar esa relación de capital-trabajo, que es la K minúscula. Recuerden que K minúscula es K mayúscula, que es el acervo de capital, entre el factor trabajo, L mayúscula, ¿no? Aquí vamos a derivar de forma parcial esta relación de capital-trabajo entre la derivada del capital, ¿no? Del acervo de capital como tal, la K mayúscula. Entonces, esto se puede expresar de la siguiente forma, ya colocando acá la función de relación de capital-producto. Aquí se puede apreciar que el acervo de capital entre L, ¿verdad? La derivada de esto va a ser igual a 1 entre L, ¿no? Y hacemos lo mismo ahora, pero con el factor trabajo. Derivamos la relación de capital-producto entre la derivada del factor trabajo, aquí podemos ver, y va a dar igual a esta relación, que sería menos K mayúscula, acervo capital, entre el factor trabajo elevado al cuadrado, ¿no? Estos resultados se obtienen a través de la regla del cociente. Fíjese bien que esta primera parte que estamos viendo acá la tenemos de este lado, y esta segunda parte la tenemos acá. Las dos conforman la ecuación de y son unos resultados que más adelante vamos a sustituir en otras ecuaciones. Fíjense que la derivada de K minúscula, la relación capital-trabajo, entre la derivada del factor capital va a ser igual a lo siguiente. Por la regla del cociente podemos apreciar que es el numerador o la primera, ¿verdad?, de las variables. Vamos a denominar la primera sería el numerador y la segunda el denominador. Es decir, la primera variable, en este caso la derivada de la primera variable multiplicada por el denominador, que es la segunda variable, sin derivar. Entonces aquí podemos ver la primera, si vamos a derivar K con respecto a K, por supuesto es 1 multiplicado por L, que es la segunda sin derivar, menos, en este caso sería la primera sin derivar, que es K, la primera variable sin derivar, el numerador, multiplicado por la segunda derivándose. Ok, como si nosotros vamos a derivar L con respecto a K, esto sería 0, este factor se va. Es muy importante que en la regla del cociente el denominador es elevado al cuadrado, y por eso sustituimos esto acá. Va a ser 1 por L, va a ser igual a L entre L al cuadrado, ¿no? El cuadrado se va con 1 y a la final queda 1 sobre L. El segundo resultado es análogo, se aplica también la regla del cociente. En este caso vamos a derivar con respecto al factor trabajo. Fíjese que sería la primera variable, el numerador, derivada con respecto a L, que va a ser igual a 0, multiplicada por la segunda sin derivar, que es el denominador. Este elemento va a dar igual a 0, menos, aquí vemos, la primera variable, que es el numerador, sin derivar, que sería acá, multiplicado por la segunda variable derivada con respecto a L, que sería igual a 1. Si no, este factor se va, quedaría solamente acá menos K entre L al cuadrado, ¿no? Entonces, una vez obtenido este resultado, que va a ser importante, al diferenciar Q con respecto a los dos factores productivos, que sería K y L, los resultados de la diferenciación serían los siguientes. Fíjense acá, primero vamos a hablar del producto marginal físico del capital. En este caso sería la derivada de la función de producción total con respecto al factor capital, que esto se puede expresar, ya como lo dijimos anteriormente, la función de producción la vamos a expresar de esta manera, sería la forma intensiva multiplicada por L, ¿no? Esto daría igual a esta ecuación, ¿no? Solo para efectos del desarrollo matemático, ya que las matemáticas brindan una herramienta, o ya que es un lenguaje, una herramienta fundamental para analizar los cambios y cualquier estructura que estemos viendo de una teoría, ¿no? Entonces aquí estamos expresando simplemente esta función de la manera intensiva, ¿verdad?, que queda en función de phi
y K minúscula, relación capital-producto multiplicado por L. Esto reproduce exactamente esta función original, ¿no? Entonces aquí la vamos a expresar de esta manera. Fíjense que la derivada de esta función, que es la misma que estamos viendo acá, entre con respecto a un cambio en el capital, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Entonces fíjense que esto se puede expresar de la siguiente manera. Podemos sacar la variable L primero y multiplicando a este factor derivándose con respecto a K mayúscula. Pero recuerden que esta función, que a pesar de que tiene una sola variable, que sería la relación capital-producto, en realidad está compuesta por un cociente, que es el total de capital o el total de acervo de capital entre la cantidad de trabajadores, ¿verdad? Tal como vemos acá, entre el factor trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, a pesar de que aquí se resume como una sola variable, sabemos que implícitamente es un cociente. Por lo tanto, este elemento que tenemos acá de la ecuación, podemos aplicar las reglas de la cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que esta función la podemos derivar con respecto a acá, que a su vez un cambio en la relación capital-producto podemos también derivarlo con respecto al acervo de capital. Es decir, básicamente, ¿qué se está diciendo de esta regla al aplicar la regla de la cadena? Fíjense, si tenemos una función diferenciable, por ejemplo, z está en función de y, donde y es a su vez una función diferenciable de otra variable, x por ejemplo, podemos expresar y está en función de x. Ahora, en vez de ser una f, se coloca una g para que distingamos que son dos funciones distintas. Entonces, la derivada de z respecto a x es igual a la derivada de z respecto a y multiplicada por la derivada de y respecto a x. Expresado en símbolos matemáticos sería la siguiente forma. La derivada de z con respecto a la derivada de x va a ser igual a la derivada al producto, ¿verdad?, de la derivada de z con respecto a y multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Aquí lo podemos ver como una función que ya es la f', que significa la primera derivada parcial multiplicada por g' por x, ¿no? Es básicamente lo que estamos expresando en este resultado, ¿no? En este resultado estamos viendo que esta función se puede derivar con respecto a k, pero a su vez la derivada de k, que es otra variable, ¿verdad?, que está multiplicada por una función, aquí otra variable con respecto a k. Por regla de la cadena podemos expresar esto aquí. Y ahora vamos a buscar el resultado fundamental de esta parte. Fíjense que L, que es el factor trabajo que estaba por fuera de la ecuación, ahora se multiplica por esta función derivada, ¿verdad?, que sería la función phi' multiplicado por la relación capital-producto, K minúscula, a su vez multiplicado por 1 sobre L, ¿no?, que es lo que quedaría acá. Ahora, este 1 sobre L, fíjense que nosotros hablamos en la ecuación 10, aquí dice, está dado por la ecuación 10, fíjense que se multiplica la derivada de la relación capital-producto con respecto a un cambio en el capital, del acervo total. Este resultado ya nosotros lo vimos, fíjense en este elemento, y vamos a una lámina anterior para que vean que aquí está este elemento. Fíjense, la derivada de K con respecto, la derivada de la relación capital-producto con respecto al acervo de capital. Este es el resultado 1 entre L que nosotros explicamos. Y aquí lo que hacemos es sustituirlo, es decir, esta es la primera parte de la ecuación, de esta ecuación. Aquí está phi' por la relación capital-producto multiplicado por el resultado que ya nosotros tuvimos en la ecuación 10, 1 sobre L. Eso da igual, al multiplicar por el inverso de L esta ecuación, el factor trabajo se va y solamente queda phi' en función de la relación capital-trabajo, ¿no? Bien, hacemos lo mismo con el producto físico marginal del trabajo. Fíjense que ahora, en vez de derivar la función con respecto al factor de capital, lo derivamos con respecto al factor trabajo. Expresamos la función igualmente como habíamos indicado, que va a estar así. Este mismo resultado lo tendríamos si utilizaríamos esta función, solo que aquí estamos demostrando otro tipo de repercusiones, ¿no? Entonces fíjense que aquí en este caso, ahora en vez de derivar con respecto a acá, vamos a derivar con respecto al factor trabajo. Fíjense que aquí tenemos una función, ¿verdad?, que si nosotros la podemos desagregar, pudiéramos hablar de la siguiente manera. Fíjense que aquí hay una multiplicación. En este caso, como estamos derivando con respecto a L, aquí porque lo derivamos con respecto a acá, pero aquí está directamente con respecto a L.
Aquí aplicamos que por la regla del producto, podemos llegar al resultado que estamos buscando, ¿no? La regla de producto que dice que una función diferenciable se utiliza la primera variable que está multiplicando, en este caso sería L, es la primera derivada por la segunda sin derivar, que sería esta función phi en función de la relación capital-producto. Entonces L sería la primera variable de este producto y phi en función de la relación capital-producto sería la segunda. Entonces, ¿qué nos dice la regla de producto? Sería la primera variable derivada, L con respecto a L, en este caso sería igual a 1, multiplicado por la segunda variable, que sería phi en función de la relación capital-producto, sería sin derivar. Entonces, por eso va a dar 1 por esto, va a dar lo mismo, phi multiplicado por K minúscula, más la primera variable sin derivar, ¿verdad? Que sería L, por la segunda variable derivada con respecto a, en este caso, el factor trabajo. Entonces aquí vemos la segunda función, aparece la primera sin derivar, ¿verdad? Que sería L multiplicado por el segundo elemento o la segunda variable que es derivada con respecto a L. Por eso se aplica la regla del producto. Luego aplicamos igualmente la regla de la cadena, porque tenemos un caso similar. En este caso se daría el mismo factor, más la regla de cadena sería aplicada a porque aquí tenemos tal cual como tenemos en este caso, tenemos un mismo caso aquí, ¿no? Aquí lo vamos a hacer directamente, queda L multiplicado por phi prima en función de la relación capital-producto con respecto acá a la derivada de la relación capital-producto con respecto al factor trabajo, ¿no? Este resultado que estamos acá, fíjense que nosotros lo podemos sustituir. Aquí tenemos, simplemente repetimos estos valores, ¿verdad? Que están acá, y este resultado lo vamos a sustituir por la ecuación 10 que ya la vimos anteriormente. Aquí está la derivada de la relación capital-producto con respecto al cambio en el trabajo. Fíjense que da este resultado, menos K entre L al cuadrado. Sustituimos este factor acá y ya tenemos ya la relación. Entonces ahora simplemente operando de manera sencilla, algebraicamente, vemos que esta relación queda aquí, L al cuadrado está dividiendo a toda esta función, y aquí tenemos L que está multiplicando. Entonces se iría acá, se iría L con quedaría igual a 1, ¿verdad? Por eso aquí solamente tenemos K minúscula, de manera que solamente lo que queda es K entre L, en este caso negativo, ya que el elevado al cuadrado se va con esta L, y vemos K minúscula, que es la relación capital-producto, multiplicado por la función phi prima en relación en función, perdón, de la relación capital-trabajo. Entonces quedaría la ecuación 12, que sería phi en función de la relación capital-trabajo menos la relación capital-trabajo como tal por phi prima multiplicado por K minúscula, ¿no? Entonces fíjese que también aquí solamente está en función de K minúscula y aquí también en función de K minúscula, es decir, el producto físico marginal del capital y el producto físico marginal del trabajo solo están en función de una sola variable, en este caso sería la relación capital-trabajo. Entonces bien, ya con esto, fíjense que lo que muestra la propiedad 2 es que realmente el producto físico marginal del capital y el producto físico marginal del trabajo son funciones de K minúscula, que es la relación capital-trabajo, como única variable. Al igual que los productos medios, los productos marginales permanecen iguales siempre que la relación capital-producto se mantenga constante. Ellos son homogéneos de grado 0 en las variables K y N, en este caso acervo de capital y el factor trabajo. Bien, en el próximo video estaremos abordando la propiedad número 3. Continuando con la presentación, ahora vamos a describir brevemente en qué consiste la propiedad número 3 de las funciones homogéneas. La propiedad número 3 tiene que ver con el teorema de Euler. Este establece que si la función de producción, que es Q en función de los dos factores productivos, en el caso que estamos estudiando, capital y trabajo, es linealmente homogénea, entonces se debe cumplir lo siguiente. Esta ecuación matemática
expresa lo siguiente, que los factores productivos multiplicados, la suma de los factores productivos multiplicados por sus respectivos productos físicos marginal que analizamos en la propiedad número 2 es idénticamente igual a el producto, ¿no? Entonces fíjense, aquí tenemos el factor capital multiplicado por el producto físico marginal del capital. Fíjense que es la derivada de Q con respecto al capital, tal cual como se pudo apreciar acá, que es la derivada de Q con respecto al capital, y aquí vemos que el producto físico marginal del trabajo, la derivada de Q con respecto a L, que es lo mismo que estamos viendo acá, es idénticamente igual al producto, ¿no? La prueba de esto es lo siguiente: si sustituimos los valores que hemos obtenido anteriormente con la derivación, podemos ver que el producto es la suma, ¿verdad?, del producto de los factores productivos, en este caso capital y trabajo, multiplicados por sus respectivos productos físicos marginales, es igual a la producción, en este caso al producto, ¿no?, que estamos tomando como sinónimo. Sustituyendo los valores, fíjense que vamos a colocar K, aquí aparece K, buscamos el producto físico marginal del capital, que ya lo derivamos lo vimos en la propiedad número 3, fíjense que aquí está, que es phi prima multiplicado por la relación capital producto, que es K minúscula, multiplicado por la relación capital trabajo, no capital producto, perdón, que ya lo vimos, que aparece phi prima multiplicado por K minúscula más L multiplicado por el producto físico marginal del trabajo, ¿no?, que es phi en función de K minúscula menos K minúscula, que es la relación capital trabajo, multiplicado por phi prima multiplicado a su vez en función de K minúscula, ¿no?, que este es el producto físico marginal del trabajo, tal como podemos apreciar en esta ecuación, ¿no?, que vemos acá, phi en función de la relación capital trabajo menos K minúscula multiplicado por phi prima función de K minúscula, ¿no?, que es la ecuación 12, que es lo que vemos acá, por 11 y por 12, ¿no?, sustituyendo acá la 11, que es el producto físico marginal del capital, y 12, que es el producto físico marginal del trabajo, ¿no? Aquí simplemente operando de manera algebraica, es una cuestión de álgebra elemental, y aquí colocamos el mismo elemento, aquí aplicamos la propiedad distributiva, multiplica se obtiene el resultado, y multiplica se obtiene este resultado. Dice que K minúscula, recuerden que es la relación capital trabajo, que es igual a K mayúscula entre L. Si nosotros multiplicamos esto por L, se va L con L y solamente queda K mayúscula, por eso se expresa acá. Ahora fíjense que este elemento es idéntico a solo con signos contrarios, por lo tanto se elimina, quedaría solamente L multiplicado por phi, que sería la relación capital trabajo, y por 9, ¿verdad?, por la ecuación número 9, definimos que es igual al producto o a la producción, ¿no? Recuerden que la ecuación 9 es la que nosotros utilizamos también para expresar la ecuación número 2, ¿no?, que es la forma intensiva, por supuesto, que es K entre L multiplicado por L va a dar igual a esta, ¿no? Entonces ya con esto comprobamos de que efectivamente se cumple el teorema de Euler. Este resultado es válido para cualquier valor de K y de L. Por esto puede escribirse la propiedad como una identidad, por eso colocamos idénticamente igual al producto, ¿no? Lo que afirma esta propiedad es que el valor de una función linealmente homogénea siempre puede expresarse como una suma de términos, cada uno de los cuales es el producto de una de las variables independientes y de la derivada parcial de primer orden respecto a esa variable, independientemente de los niveles de los dos insumos que realmente se empleen, ¿no? Sin embargo, ya continuando con la propiedad 3, hay que tener cuidado en distinguir entre la identidad que acabamos de describir del teorema de Euler, que se aplica solamente al supuesto de retornos o rendimientos constantes a escala, es decir, para otro tipo de función de producción que no se establezca como restricción, que tienen rendimientos constantes a escala, esta propiedad no necesariamente se puede dar, ¿no?, ya que puede haber rendimientos marginales retornos crecientes de escala o retornos decrecientes de escala. En este caso es aplicable el teorema de Euler. Y la ecuación, entonces no se debe confundir esto, que es el teorema de Euler,
con la ecuación siguiente, que sería el diferencial de Q multiplicado por las derivadas parciales de la función con respecto a su factor de trabajo, a su factor de producción o insumo, en este caso el producto físico marginal, con el diferencial de K más el producto físico marginal del otro factor multiplicado por el diferencial de L, porque ya esta es una ecuación del diferencial total de Q para cualquier función de todo esto. Es decir, es muy distinto el diferencial total de la función que esta parte que hacemos el teorema de Euler, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Económicamente, esta propiedad implica que en condiciones de retorno, rendimientos constantes a escala, si cada factor de insumo se le paga la cantidad de su producto o su rendimiento marginal, el producto total será distribuido exactamente por las participaciones de todos los factores de insumo o factores de producción, ¿no? O en forma equivalente, la ganancia económica pura será cero. Esto es, por supuesto, de la teoría neoclásica, ¿no? En equilibrio a largo plazo. Como esta situación describe el equilibrio en el largo plazo en competencia perfecta, o también se le suele denominar competencia pura, se pensaba que solo las funciones de producción linealmente homogéneas tendrían sentido en economía. Por supuesto que este no es el caso. La ganancia económica cero en equilibrio a largo plazo es causada por fuerzas de competencia a través de la entrada y la salida de empresas, independientemente de la naturaleza específica de las funciones de producción que realmente prevalecen. Entonces, no es obligatorio tener funciones de producción que asegure el agotamiento del producto para cualquiera y para todos los pares de factores de producción K y L en este caso que estamos considerando, pero también se podría incluir otros tipos de factores de producción como por ejemplo la tierra o los recursos naturales. Aún más, cuando existe competencia imperfecta en los mercados de factores, la remuneración de los factores puede no ser igual a los productos marginales y en consecuencia el teorema de Euler resulta ser irrelevante para el panorama de la distribución factorial o funcional del ingreso del producto. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones económicas, el hecho de partir con una función de producción Koch-Douglas es bastante bueno por sus propiedades que acabamos de describir y por su sencillez, ¿no? También hay estudios empíricos de que muchas economías se adaptan a través de utilizando los datos que se disponen para medir la economía a largo plazo, se adaptan bastante bien a una función de producción Koch-Douglas, ¿no? Para el caso venezolano, hay un trabajo del Banco Central que se llama la función de producción para Venezuela. Se hace una estimación de diversas funciones de producción y básicamente la que más se ajusta a los datos es la que tiene rendimiento constante de escala, en este caso una función linealmente homogénea, ¿no? El que es como la que estamos revisando con rendimiento constante de escala. Bien, próximamente estaremos hablando de la función de producción Koch-Douglas. Una vez que ya sabemos esto, vamos con un caso específico de la función de producción, ¿no? Ya lo vamos a explicar en el siguiente video. Continuando con la presentación, a continuación vamos a presentar el objeto de estudio de este tema. En este caso es la función de producción Koch-Douglas, que es una función de producción específica que se utiliza mucho en la economía, tanto para la teoría microeconómica como para la teoría macroeconómica. Una función de producción específica, tal como comenté anteriormente, muy usada en el análisis económico, es la función de producción Koch-Douglas. Este nombre lo lleva en honor a C.W. Koch y P.H. Douglas. Véase este trabajo, este documento de trabajo que se llama La teoría de los salarios, publicado en el año 1934, ¿no? La función que vamos a adoptar, fíjense aquí, está bastante específica, tal como lo vimos en la ecuación 2. Aquí vemos un factor tecnológico que es A, que está multiplicando a los factores de producción, en este caso capital y trabajo. Se supone que los recursos naturales o el factor tierra como factor de producción no son muy importantes en esta economía, y fíjense que está elevada a unos exponentes, ¿no? Alfa y para el factor capital y 1 menos alfa para el factor trabajo, ¿no? Es decir, aquí podemos ver, como les dije anteriormente, donde A es una constante positiva denominada tecnología e incorporada de esta forma específica en la función de producción. Fíjense que está multiplicando primero al capital, es aumentador de capital, ¿no? Esto se puede verificar en Roman, ya que existen otras especificaciones donde puede ser aumentador del trabajo, ¿verdad? Como la eficacia marginal del trabajo o neutral en el sentido de Harrod,
o puede multiplicar esta función por fuera a los dos términos, es decir, esto debería estar entre paréntesis, sería neutral en el sentido de Higgs, ¿no? Más adelante vamos a tocar un poco sobre esto. Y alfa es una fracción positiva, por el momento no vamos a definir qué significa, simplemente en términos matemáticos una fracción positiva, ¿no? Lo que se va a considerar aquí en primer lugar es una versión generalizada de esta función. Fíjense que estamos copiando básicamente la ecuación 13, solo que ahora el exponente de L lo identificamos como beta, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto es alfa y 1 menos alfa, quiere decir que alfa es menor que 1, ¿no? Entonces aquí hay unas propiedades que tienen que ver con los rendimientos constantes a escala, mientras que aquí se está dejando libre, ¿no? Fíjense que donde beta es otra fracción positiva que puede ser igual o no a 1 menos alfa, ¿no? Es decir, que ya no se restringe de esta manera la suma de los coeficientes que da igual a 1, ¿no? Aquí se deja abierto y puede ser mayor o menor que 1. Algunas de las principales características de esta función son: la primera es que es homogénea de grado alfa más beta, ¿verdad?, que son sus exponentes. En el caso especial de que alfa más beta es igual a 1, que sería el caso que estamos viendo acá de la Koch-Douglas, se dice que es linealmente homogénea. Y ya anteriormente se explicó qué significa una función linealmente homogénea. Básicamente, para recordar, tiene que ver con que presenta rendimientos constantes a escala. 3. Sus isocuantas tienen pendientes negativas en todos los lados y son estrictamente convexas para valores positivos de K y L de sus dos factores. En este caso, en términos económicos, es capital y trabajo. Y 4. Es estrictamente cuasi cóncava para los valores de K y L positivos. Es tal como la definimos al principio de este documento, que era una función que tenía una pendiente positiva, llegaba a un máximo y luego empezaba a decrecer por los rendimientos marginales decrecientes de cada factor productivo, ¿no? Fíjense que es cuasi cóncava, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto, ¿no? Su homogeneidad se ve fácilmente a partir del hecho de que al cambiar K y L a un factor de ajuste llamándolo J, que premultiplica o multiplica K y multiplica L respectivamente, el producto se transforma en lo siguiente. Fíjense que aquí voy a multiplicar esta función, que es la que estamos viendo acá, la ecuación 14. Fíjense que ahora la voy a multiplicar por un factor de ajuste que es J, se puede ser un valor positivo, como una constante. Al multiplicar los respectivos factores, ¿verdad?, el producto, fíjense que esto es lo mismo que expresar a J multiplicando por fuera de la función a toda la función completa, y va a ser igual al producto multiplicado por J y la suma de los dos exponentes, ¿no? Quiere decir que esto está representando que si aumentamos en un 30% cada factor productivo, el producto también se va a aumentar en ese porcentaje, ¿no? Pero ahora multiplicado por la suma de estos dos elementos que serían los exponentes, ¿no? Que esto no necesariamente puede ser igual a 1, sino que puede ser mayor que 1 o menor que 1. O sea, aquí va a hablar mucho que si hay rendimientos constantes a escala, rendimientos decrecientes a escala o rendimientos crecientes a escala. Es decir, la función es homogénea de grado alfa más beta. En el caso de que alfa más beta es igual a 1, habrá retornos constantes a escala, ya que la función será linealmente homogénea. En este caso en particular, que es el que estamos explicando, la función de producción Koch-Douglas, un incremento de 30% de cada uno de los factores productivos generará un incremento del 30% en el producto. Es decir, si se duplican los factores productivos, se duplica la producción. Y si se triplican los factores productivos, se triplica la producción. En caso de que T alfa más beta dé mayor que 1, una duplicación de los factores productivos va a generar un incremento más que proporcional a dicha duplicación en la producción, en Q. Y pasa lo mismo de una manera análoga con si son decrecientes, es decir, esto sería menor que 1, un aumento en más de 3 veces de los factores productivos va a generar un incremento menos que proporcional en el producto. El hecho de que sus isocuantas tengan pendientes negativas puede verificarse a partir de los signos de las siguientes derivadas, ¿no? Fíjense que aquí es la derivada de K con respecto a la derivada del trabajo, en este caso L, y al aplicar la segunda derivada, en este caso de K con respecto a la segunda derivada de L, ¿no? O los signos de esto de manera inversa, ya que estamos hablando de relaciones técnicas entre insumos, ¿no? Para cualquier producto positivo, esto puede escribirse de la siguiente forma, ¿no?
Fíjense aquí, estamos escribiendo esto, al colocar Q sub 0, estamos definiendo que hay un valor que es mayor que 0, positivo, puede ser, por ejemplo, 40 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares, ya estamos definiendo que hay un valor positivo para poder realizar este tipo de análisis. Antes de continuar, aquí estamos hablando de isocuantas y también la nombramos en la lámina anterior. Para recordar, una isocuanta muestra las combinaciones de los dos insumos, en este caso capital y trabajo, que pueden generar un determinado nivel de producto, por ejemplo, este Q sub 0, que es mayor a 0. En términos matemáticos, bueno, una isocuanta se va a representar de una manera que vamos a verificar más adelante, ¿no? Aquí es importante decir que la pendiente de las curvas, generalmente de estas isocuantas, con relación a una función de producción, son decrecientes, ¿no? Es decir, tienen una pendiente negativa, ¿no? En este caso, ¿no? Al graficar al graficar en la ordenada el capital y en la abscisa el trabajo, la pendiente es negativa porque muestra las combinaciones de K y L que pueden generarse para producir un determinado nivel de producción o para generar un determinado nivel de producción. Es decir, se puede sustituir, tengo un capital de 10 con un trabajo de 2, puedo sustituir un poco, disminuir el capital de 10 a 8 y aumentar el trabajo de 2 a 4. Entonces básicamente es una relación de sustitución allí, ¿no? Ahora, para seguir explicando esto de manera muy breve, ya que es un tema ya que tiene que ver con el análisis microeconómico, ¿no? Y otras funciones de la economía matemática o de la matemática, vamos a tratar de resumir esto, ¿no? Si nosotros expresamos esta función en logaritmo natural de ambos lados y podemos transponer esto, podemos encontrar lo siguiente. Nosotros al aplicar las propiedades del logaritmo, esta función exponencial la convertimos en una función lineal, ¿no? Entonces fíjese, el logaritmo de A, ¿verdad? Más, ya que el producto de dos variables, al convertir el logaritmo en la suma de esas dos variables, pero esta variable está elevada al exponente, entonces se aplica la propiedad del logaritmo en los exponentes, sería alfa multiplicando al logaritmo de k, más, ya que esto es una multiplicación, en términos logarítmicos se convierte en una suma, es decir, el producto de dos variables es la suma de los respectivos logaritmos, más beta, que es un exponente que pasa ahora de manera lineal, deja de ser un exponente multiplicado por el logaritmo de L, y por supuesto esto cuando lo igualamos a 0, esto pasaría para acá restando, sería el menos logaritmo de Q0, ¿no? Esto es igual a 0. Ahora, lo que implícitamente define acá como una función de L, ¿no? En este caso. Por la regla de la función implícita y la regla de los logaritmos se tiene lo siguiente. Aquí es importante recordar que, por ejemplo, para el caso de esta función, que es una función de y y x, igual a 0, la regla produce lo siguiente. La derivada de y con respecto a la derivada de x, en este caso que son dos factores que están dentro de la función, son dos elementos, va a ser igual al cociente entre la primera derivada de x, ¿verdad? Con respecto a la función total, y entre la primera derivada de la función total con respecto a y, ¿no? Que aquí lo vemos, se puede ver de manera inversa, ¿no? En este caso es el negativo de este cociente. Por supuesto, colocando esta restricción que el denominador de esta función sea diferente de 0. Recordando también la regla de la función de logaritmo, la derivada de la función del logaritmo de y, la derivada de la función del logaritmo de y en esta función es igual a nt, es la siguiente, sería la derivada del logaritmo de t con respecto a t sería 1 sobre t en este caso, ¿no? Así que sería el inverso del número 1 sobre t. Bien, una vez tocado esto, vamos a realizar lo siguiente para verificar lo que se estaba diciendo. Fíjense que la derivada de k con respecto a la derivada de L es igual, utilizando la función implícita y la regla de los logaritmos, como lo dije anteriormente, a la derivada de la función con respecto al trabajo entre la derivada de la función total la función total entre la derivada del capital, ¿no? Aquí tenemos un negativo por delante, tal como lo dice la función implícita, ¿no? Que lo vemos acá. Entonces, bien, una vez que nosotros realizamos esto y lo realizamos directamente de la ecuación
expresada en logaritmos, que está de manera lineal, que es esta que está acá, para facilitar el trabajo. Se obtiene estos resultados que son fácilmente verificables, ¿no? Tiene beta entre L sobre alfa entre K, ¿no? Y esto está expresado en negativo. Fíjense que operando las reglas de una división de fracciones, ¿verdad? Donde el numerador es una fracción y el denominador también sigue siendo una fracción, se tiene lo siguiente: menos beta K entre alfa L, que esto es menor que C. Si nosotros a este resultado, que sería la primera derivada, le aplicamos la segunda, fíjense que vamos a tener un resultado que es similar, ¿no? En este caso, ya llegado a este punto, al derivar con respecto a esto, vamos a tener operando de esta manera para facilitar el trabajo. Sacamos la derivada de L, de D, con respecto a DL, entre, ya este caso ya es la primera derivada, ¿no? Entonces solamente le tenemos que sacar una más. Sustituimos acá el valor, correcto, con el negativo adelante, luego sacamos este factor que puede multiplicar por fuera la función y le aplicamos la derivada solamente a K y a L con respecto a L. Esta derivada ya la sacamos en casos anteriores. El cociente va a dar igual a menos K entre L al cuadrado, que es lo que vemos acá. Aquí, para efectos de verificar los signos de esta función, se descompone esta ecuación de esta manera para poder verificar. Fíjense que, sin embargo, aquí también lo podemos verificar. Este resultado es negativo y aquí está multiplicado por negativo. Por supuesto, es un valor positivo mayor que 0, ¿no? Y aquí lo podemos ver de manera más clara. Este elemento que vemos acá es este completamente, se sustituye acá, es negativo. Este es negativo, es una resta. Este producto va a dar negativo y multiplicado por estos factores, que también tiene un signo negativo, negativo por negativo, y idea positiva es mayor que 0, ¿no? Entonces, los signos de esta derivada establecen que la isocuanta, o cualquier isocuanta dentro de este punto, tiene pendiente hacia abajo o pendiente negativa en todos los lados, y es estrictamente convexa en el plano LX, ¿no? Hablando de X como hablando de L como el eje X, la abscisa, y hablando de K como la ordenada K. Es decir, que si vemos un plano bidimensional, acá vamos a tener una curva que es decreciente, ¿no? Porque es una relación de sustitución entre un factor por otro, para valores positivos, por supuesto, de K y L, de los dos factores de producción. Esto, por supuesto, puede esperarse solamente de una función que sea estrictamente cuasi cóncava para los dos factores productivos K y L, siendo estos positivos, ¿no? En este punto es importante destacar lo siguiente. Fíjense que este numerador de esta función no es más que el producto físico marginal del trabajo. Y este denominador, que lo definimos anteriormente, no es otra cosa que el producto físico del capital. Para verificar, vámonos a unas láminas anteriores, ¿verdad? En donde podemos ver los productos físicos. Fíjense que aquí está, producto físico del trabajo, ¿verdad? Que es la derivada de la función completa, la derivada de la función con respecto al factor K, y el producto físico del trabajo, en este caso era el capital, este es el trabajo, es la función completa derivada con respecto al otro factor, que sería L, manteniendo el otro constante, ¿no? Básicamente es lo que vimos allá. Este era el numerador y este era el denominador. Fíjense acá, como lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Básicamente que para hallar este resultado tenemos que aplicarle el cociente entre el producto físico marginal del trabajo entre el producto físico marginal de capital, y considerando esto que se está multiplicando por un signo negativo, es decir, por un menos 1. ¿Qué es esto de manera microeconómica? Esto se define como la relación marginal de sustitución técnica. La relación marginal de sustitución técnica muestra la relación a la que puede sustituirse capital por trabajo manteniendo constante la producción a lo largo de una isocuanta, ¿no? Entonces, fíjese que esto es básicamente lo que estamos viendo en este caso. Entonces, cuando se dijo en la ecuación anterior de que en este caso la función de producción tenía un valor positivo para cualquier producto positivo, Q 0, que podía tomar cualquier valor mayor que 0, y al restringir este caso se puede sacar la relación marginal de sustitución técnica, que es igual al cociente entre el producto físico marginal del trabajo y el producto físico
marginal del capital multiplicado por -1, ¿no? Entonces básicamente ahí para aclarar un poco y refrescar un poco la memoria analizando esto desde el punto de vista microeconómico. Estas condiciones, donde esta primera derivada es menor que 0 y la segunda derivada de esta función es mayor que 0, se puede ver, por motivo de tiempo no lo hemos hecho acá, pero se puede calcular a través del hessiano orlado, ¿no? Hessiano es una matriz en donde se encuentran las primeras derivadas y la segunda derivada utilizando una orla, ¿verdad? Y se hallan estas condiciones, ¿no? Para las cuales la primera derivada es menor que 0, en este caso, y la segunda es mayor que 0, ¿no? Eso básicamente nos está diciendo que satisface las condiciones de segundo orden para la cuasi concavidad estricta, ¿no? Que es lo que vemos acá de K y L. Por supuesto que estos valores se restringen a que sean positivos, ¿no? Para mayores detalles cómo se puede sacar esto, pueden revisar el ejemplo 5 del capítulo 12 de la sección 12.4 del libro de Alfachan, métodos fundamentales de Alfachan y compañía, y métodos fundamentales de economía matemática, ¿no? Ok, una vez explicado esto con cierta referencia, vamos a considerar el caso en que alfa más beta es igual a 1, que es el que corresponde a la función de producción Koch-Douglas, ¿no? En este caso, por supuesto, los retornos son constantes a escala. Para verificar las tres propiedades de una homogeneidad lineal citadas anteriormente en la sección anterior, donde vimos las tres propiedades que tienen una función linealmente homogénea, primero que todo se puede decir que el producto total en este caso especial se expresa de la manera siguiente, tal cual como lo hicimos en la sección anterior. Fíjense que aquí está la función de producción Koch-Douglas de la manera normal que la hemos expresado, y aquí la vamos a expresar de su forma intensiva, ¿no? Aquí vamos a dividir esta función entre L. Fíjense que quedaría la función intensiva, sería, es decir, vamos a hacer un pequeño reordenamiento acá en las ecuaciones. Fíjense que quedaría A, que es el factor tecnológico, multiplicado por la relación capital-trabajo, ¿verdad? Aquí todo elevado a alfa, ¿no? Porque aquí, bueno, al pasar esto se puede reordenar. Fíjense que pasa de acá está K elevado a alfa y L1 menos alfa, correcto. Esto se puede reordenar y a la final queda todo elevado al exponente alfa, que veremos más adelante. A esto lo multiplicamos por L para volver a reproducir el producto y no que quede como el producto por trabajador, que eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces fíjense cómo queda expresada la función L multiplicando al factor tecnológico, que a su vez multiplica la relación capital-trabajo elevado a alfa, ¿no? Que es una fracción positiva, todavía no hemos dicho qué significa, ¿no? Económicamente hablando. Aquí podemos ver donde la expresión A, K alfa, es una versión específica de la expresión general que vimos anteriormente, ¿no? Que se usó en el caso cuando estábamos expresando la función de producción en su forma intensiva, ¿no? Por lo tanto, los productos promedios son los siguientes, dividiendo esta función de producción, que es completa, y también dividiendo esta, por supuesto, que es la que vamos a estar utilizando. Fíjense que Q entre L va a ser igual a AK elevado al exponente alfa, ¿no? Porque aquí estaba multiplicado por L en la ecuación anterior, al dividirlo entre L solo queda este resultado. Haciendo lo mismo con K, pero en este caso dividiendo esta expresión entre K, que sería el acero de capital porque tiene una K mayúscula, fíjense la de Q entre K, sería igual a yo expresar esta función que es el producto promedio de del trabajo, ¿verdad? Multiplicándolo luego por L, obtendría el producto total. Esto lo divido entre K, que es lo mismo que multiplicar por el inverso de K, 1 sobre K. Esto es igual a que yo hiciera lo siguiente directamente, Q entre L multiplicado, multiplica el 1, queda L, y por supuesto aquí abajo hay un 1, quedaría en K. Entonces fíjense, se va L con L, me quedaría Q entre K, que sería lo mismo que expresar esta parte. Por ejemplo, si sustituyo, que es Q entre L, es esta, de facto lo sustituyo acá, lo multiplico por LK, y fíjense cómo me queda, ¿no? LK, vamos a decir, es en este caso el inverso de la relación capital-trabajo, que es K minúscula. Entonces, convirtiendo esto al inverso y llevándolo hacia donde corresponde, fíjense que quedaría en el denominador, ¿no? Para representar esto. Entonces quedaría el producto promedio del trabajo, producto medio del trabajo dividido entre la relación capital-trabajo, ¿no?
que si seguimos operando por la ley de los exponentes, este pasaría por acá, ¿verdad? Con el exponente menos 1, entonces se coloca la misma base con la resta de los exponentes, entonces quedaría de esta manera. Entonces fíjense, ya verificando esto, se puede ver que los dos productos medios o promedio tanto del trabajo como el capital son ahora funciones solamente de una variable, en este caso que sería K minúscula, que es la relación capital-trabajo. Que sabemos, como vimos en las secciones anteriores, que es la división entre el acervo de capital y el trabajo, ¿no? Segundo, ahora vamos a verificar otra de las cuestiones que tienen que ver con los productos marginales de cada factor. Si diferenciamos la función total, fíjense que aquí está la función de producción Cox-Douglas expresada de la manera normal, proporciona los productos marginales al derivar con respecto a cada uno de los factores. Si nosotros derivamos la función con respecto al factor capital, fíjense cómo queda aplicando las reglas de diferenciación o de las derivadas parciales con respecto a que si existe un producto, la regla del cociente, la regla de la potencia, ¿verdad? Y también la función implícita. Podemos ver lo siguiente, ¿no? Aquí derivando esta función con respecto a K, K tiene un exponente que es alfa, ese alfa se multiplica con K, ¿verdad? Considerando el factor tecnológico quedaría alfa menos 1, multiplicado por L, fíjense que L aquí es 1 menos alfa, y aquí por cuestiones de acomodaticia vamos a expresarlo de otra manera, pero sigue siendo lo mismo. 1 menos alfa es también como decir menos el producto, o entre paréntesis, alfa menos 1. Si yo multiplico menos por alfa va a dar menos alfa, y menos por menos va a dar 1 positivo. Si yo lo reordeno, coloco 1 menos alfa, que va a ser lo mismo que esto, solamente se expresó de esta manera para facilitar el desarrollo posterior. Aquí podemos ver que tenemos K alfa menos 1 y aquí tenemos L alfa menos 1. Fíjense que A alfa, el factor tecnológico por la fracción alfa, lo colocamos multiplicando. Aquí vamos a hacer uso de las reglas de las fracciones y de los coeficientes y también de los exponentes o radicales, de los exponentes radicales. Fíjense que aquí tenemos, si nosotros agarramos esto, fíjense que es lo mismo pero con signo contrario, es decir que este es el inverso. Esto sería igual a 1 entre L elevado a alfa menos 1 solamente, que es lo que expresamos acá. Aquí colocamos el inverso multiplicado por K, tienen el mismo exponente, por eso se ordenó. Esto se lo podemos cerrar entre paréntesis, sería el factor tecnológico por la fracción alfa multiplicando a la relación capital-trabajo elevado a alfa menos 1, porque tienen el mismo exponente, ¿no? Entonces fíjense que aquí simplificando tenemos, expresamos K entre L mayúscula como la relación capital-producto, ¿no? Y nos queda el producto físico marginal del capital, que ya es un resultado que vimos anteriormente, ¿no? Pero aquí lo estamos haciendo con el caso específico de la función Cox-Douglas. Hacemos lo mismo, derivamos esta función, la diferenciamos con respecto al factor trabajo, en vez de K ahora con el trabajo, y fíjense que copiamos lo mismo con A multiplicado por K alfa, y ahora sí tenemos que aplicar la regla de derivada a este caso, ¿no? de L, ¿no? Recuérdense que es un producto, es la primera, en este caso estamos aplicando a una función que tiene un producto y tiene un exponente, ¿no? Entonces por eso pasamos este exponente, lo llevamos hacia adelante multiplicando al factor trabajo, y a la final quedaría 1 menos alfa menos 1. Menos 1 con 1 se va, solamente quedaría menos alfa, que esto también se puede expresar como 1 entre L elevado al alfa. Aquí reexpresando la ecuación como hicimos en el caso anterior, fíjense que queda solamente el factor tecnológico multiplicado por la fracción 1 menos alfa, que multiplica a su vez la relación capital-trabajo elevado a alfa, ¿no? Elevado a alfa porque fíjense que K tiene alfa, y L, si nosotros colocamos esto como lo expresamos en términos de su recíproco, el inverso, quedaría 1 entre L elevado a alfa. Tienen iguales exponentes, tanto de K como L, expresado así en su recíproco, por ende lo podemos meter entre paréntesis y quedaría la función de la siguiente manera, ¿no? Factor tecnológico multiplicado por la fracción 1 menos alfa, que a su vez multiplica la relación capital-trabajo elevado a alfa, ¿no? Y estas también son funciones solamente de la variable K, ¿no? Porque solamente está en función de esto, ya que esto es una constante y esto es una fracción, tal como lo pudimos ver en la propiedad número 2, ¿no? Que vimos anteriormente. Por último, se puede verificar el teorema de Euler usando 16, ¿verdad? La ecuación que vimos anteriormente,
que es esta, que está aquí. Vamos a sustituir en esta ecuación de Euler. Fíjate, sale el capital multiplicado por el producto físico del capital, que lo acabamos de calcular en la lámina anterior, que sería este, más L, que es el otro factor de producción, el factor trabajo, multiplicado por el producto físico marginal del trabajo. Que hay un error, este debería ser L, no K, sino L, para que sean las diferentes productividades marginales de cada factor, ¿no? Entonces, bien, esto es una L, ¿no? Vamos a suponer que esta es la L que estamos revisando, y así sucesivamente. Entonces, procedemos a realizar la multiplicación. Fíjense que K sustituimos ahí multiplicado por el producto marginal del capital, que lo tenemos en la ecuación anterior, lo llevamos hacia acá, más L. Fíjense que aquí solamente fue un error de notación, multiplicado por el producto físico marginal del trabajo, que está aquí. Q con respecto a L es este elemento que vemos acá. Lo sustituimos y ya lo demás es álgebra elemental. Aplicamos las propiedades en este caso sacamos un factor común. LA multiplica tanto al 1 como también a esto. Aquí hay elementos que podemos factorizar, realizamos la factorización correspondiente y finalmente operamos matemáticamente. El resultado a la final va a ser igual a LA, la relación que multiplican a la relación capital trabajo elevado al alfa, que no es otra cosa que Q, que vemos aquí, tal como lo pudimos apreciar en esta parte, ¿no? Que expresamos la función de producción de esta manera para poder operarla de manera más cómoda, ¿no? Esto es por supuesto por la ecuación 14. Entonces, ahora, ¿qué significa alfa y 1 menos alfa? Que son los exponentes, ¿no? Puede asignarse significados económicos interesantes a los exponentes, ¿no? Alfa y 1 menos alfa. En la función de producción Koch-Douglas linealmente homogénea, ¿verdad? Ya que estamos evaluando rendimientos constantes a escala, fíjense que la función de producción, al ser linealmente homogénea, establece que existen rendimientos constantes a escala, una forma que se utiliza de manera muy usual en la economía para analizar las funciones de producción agregada de varias economías, sobre todo en los estudios de crecimiento económico, ¿no? Si se supone que cada insumo se paga por la cantidad de su producto marginal de cada factor, que es un supuesto neoclásico, ¿no? Que la remuneración de cada factor productivo es igual a su productividad marginal, es decir, el salario real, en el supuesto neoclásico, es igual a la productividad marginal del trabajo, y el rendimiento del capital es igual a la productividad marginal del capital, que es un supuesto neoclásico. En este caso, la participación del producto total acumulado del capital será la siguiente. Fíjense que se multiplica en este caso. Para poder hallar esto, se multiplica acá, que es el factor de producción, se multiplica por su productividad marginal correspondiente, en este caso la productividad o el producto físico marginal del capital. Luego se evalúa esto y se divide entre Q, que sería el producto total, para tener una manera de la participación. ¿Cuánto representa el capital? Que sería en este caso la cantidad de capital usado. Si asumimos que su productividad marginal es la remuneración de cada factor, entonces se dice, utilizo, por ejemplo, 10.000 millones de capital, 10.000 millones en cantidad de capital, ¿verdad? De maquinaria y todo eso, y le pago por el uso de ese capital cierta cantidad que es igual a su remuneración en equilibrio por el producto marginal físico. En este caso sería la remuneración de este factor. Lo divido luego entre el total de producción y voy a ver su participación, que es alfa. Si sustituimos acá todo esto, todas estas relaciones, K, aquí aparece K, aquí sustituimos el producto físico marginal del capital y lo dividimos entre la forma que expresamos la función de producción total, obtenemos el siguiente factor, que sería alfa, ¿no? Fíjense que aquí hay muchos factores comunes que dividiendo se cancelan y a la final obtenemos solamente alfa. En forma similar, la participación relativa al trabajo, fíjense que este es un caso como que más sencillo en el momento de explicarlo económicamente, es análogo por supuesto al del factor capital. Se multiplica la cantidad de trabajo, ¿verdad?, por la productividad marginal de ese trabajo. En este caso también existe otro error de notación, aquí sería L, no K, aquí iría una L, ¿verdad? Al multiplicarlo obtendríamos el total
el total del valor del trabajo, en este caso cantidad por su remuneración. Recuerden que un supuesto básico es que si a cada insumo se le paga por la cantidad de su producto marginal físico, en este caso, recuerden que un supuesto no clásico importante es que la productividad marginal del trabajo es igual al salario real multiplicado por la cantidad de trabajo, va a dar un total del valor de las remuneraciones, y si se dividen entre la función de producción va a dar una participación relativa, ¿no? En este caso, fíjense que si sustituimos los valores L y aquí sustituimos la función, el producto físico marginal del trabajo, aquí había, como les digo, un error de notación, aquí debe ser L, nos traemos ese valor para acá que es igual a este, fíjense que aquí está, aquí también es L, nos traemos para acá y luego lo dividimos entre el total del producto, obtenemos 1 menos alfa. Entonces aquí podemos ver que alfa y 1 menos alfa representan la participación del capital en el total del producto y del trabajo en el total de productos respectivamente, ¿no? De esta forma, el exponente de cada variable de insumo o factor de producción indica la participación relativa de ese insumo en el producto total. Alternativamente, también se puede interpretar el exponente de cada variable de insumo, factor de producción, como la elasticidad parcial del producto respecto a ese insumo factor, ¿no? Que lo podemos medir tanto en términos porcentuales. Si aumento el 30% en el factor trabajo, ¿cuánto aumenta el producto, no? Esto se debe a que la expresión de participación de capital recién dada es equivalente a la siguiente expresión. Operando algebraicamente esta fase, fíjense cómo puedo yo llevando, en este caso, el K que está multiplicando, lo paso acá dividiendo y me va a quedar esta expresión que es una elasticidad. Y en forma similar puedo llevar esto también, en vez de sustituir aquí K, coloco L y aquí también L, la expresión de participación del trabajo recién dada precisamente como aquella de elasticidad del producto con respecto al trabajo y elasticidad del producto con respecto al capital. El significado de la constante A en la función de producción que hemos visto anteriormente, fíjense que aquí está expresado, tiene que ver que para valores dados de K y L, la magnitud de A afectará proporcionalmente el nivel de Q. Si lo estamos viendo aquí en este caso como una constante, que de acuerdo a su valor va a ampliar esa función de producción a través del tiempo, ¿no? Y entre países. Puede considerarse como un parámetro de eficiencia o un factor tecnológico, ¿no? Es decir, como un indicador del estado de la tecnología. Tal como lo señala David Romer en su libro Macroeconomía Avanzada 2006 y en su versión en la cuarta edición también del año 2011, la tecnología se puede incluir en la función de producción de la siguiente forma. La primera, como el caso que estudiamos, aumentador de capital porque está multiplicando K. Existe otra versión en donde se introduce la tecnología multiplicando el factor trabajo, que se llama aumentador de trabajo o neutral en el sentido de jarro. Y está una función que es neutral en el sentido de Higgs, en donde el factor tecnológico se coloca por fuera y que multiplica a ambos factores de producción de la misma manera, ¿no? Entonces este es neutral en el sentido de Higgs. Cualquiera de las tres son analizadas comúnmente en el análisis económico. Entonces bien, muchas gracias por su atención. Con esto finalizamos la presentación.